Nicole. Buenos días, jóvenes. Buenos días, estamos en vivo. Lunes 28 de agosto, 8 de la mañana en punto. Bienvenidos a la Academia Trevi. Mi nombre es Alexander Villalobos. Soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación, ¿ya? En este primer bloque vamos a desarrollar el curso de literatura y en un tercer bloque más tarde, vamos, 11:30 más o menos, ya vamos a desarrollar el curso de habilidad verbal o razonamiento verbal, ¿ya? Así que estamos de manera completa. Cualquier duda que tengas, nosotros somos aquí. Vamos a desarrollar, vamos a ver nuestro tema. Vamos a desarrollar, vamos a recordar, repasar, vamos a retroalimentar y también explicar conceptos, todos los conceptos del curso de literatura de la conquista. Literatura de la conquista, que también lo conoces como literatura colonial, que también lo conoces como literatura colonial, ¿ya? Como literatura colonial. A ver, vamos. La literatura de la conquista, o específicamente la literatura colonial, es una literatura que se desarrolló en nuestro territorio ya con presencia española, con presencia española. Recordemos que los españoles trajeron la escritura, porque antes de la literatura de la conquista o colonial, hablamos de un periodo llamado literatura prehispánica, llamada literatura prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles. No sé si por colegio, por cultura general, ustedes referencian algunas características de la literatura prehispánica, es decir, antes de esta etapa. ¿Qué características tenía la literatura prehispánica? A ver, yo doy clave A, clave B y tú me respondes, a ver. La literatura ¿cómo estás, Alexandra? Stephanie. La literatura, la literatura prehispánica, antes de la literatura que vamos a desarrollar hoy. ¿Era una literatura escrita? Esa es la opción A. ¿O era una literatura oral? A ver qué dicen ustedes. Escriban en el chat, a ver. Recuerda que aquí promovemos bastante la participación del estudiante. No es que te sientas, miras. Si tú solo estás sentado y mirando, te aburres. Tienes que estar escribiendo, copiando, tomando capturas de pantalla, participando. Oral, muy bien. Una literatura oral. Siguiente pregunta. Solo hay opción A y B, así directo. ¿Es una literatura eh, grafemática o es una literatura ágrafa? ¿Es una literatura grafemática o es una literatura ágrafa? A ver, opción A, grafemática. Opción B, ágrafa. A ver qué dicen. Y si no saben el concepto, lo van a aprender. Esa es la idea, aprender, mejorar. Grafemática viene de grafema, que tiene letras. Y ágrafa significa que no hay letras, no hay palabra escrita. Muy bien, es una literatura ágrafa. Literatura ágrafa significa una literatura sin escritura. Una literatura sin escritura. Ya está. Es una literatura, la prehispánica, no confundas, ¿ah? Todavía no estamos desarrollando el tema de hoy, ¿ah? Estamos recuperando saberes previos, estamos recordando saberes previos, lo que tú sabes por colegio, por cultura general. Ya está. Ya, es una literatura, ya. A ver, opción A, la literatura prehispánica. La literatura prehispánica, si ven hay algo que se mueve a mi alrededor, son dos pitbull que tengo, así dos, mi seguridad. Ya no sé si han visto mi seguridad, por ahí va a pasar. Mis dos seguridades tengo ahí, ¿ya? Son unos perros de guerra gigantes que han participado en la guerra de Troya y yo los he adquirido ahí, ¿ya? Este, ¿Es una literatura individualista o es una literatura individualista o es una literatura colectivista? La prehispánica. La literatura prehispánica, antes, a ver, la literatura prehispánica, ¿es una literatura individualista o es un A, individualista y B, colectivista? Tú escribes la palabra
individualista. Y si tu respuesta es colectivista, escribes ello. A ver, la literatura prehispánica, todavía no estamos desarrollando el tema de hoy. El tema de hoy es literatura de la conquista, literatura colonial. Por el tiempo, no te preocupes. Vamos a aprovechar hasta el último minuto. A ver, a ver, a ver, a ver. La literatura anterior al tema que vamos a ver hoy, producto de tus saberes previos, de tus 10, 11 años de colegio, de repente todavía estás en el colegio. A ver, ¿es una literatura individualista o colectivista? La literatura prehispánica era una literatura colectivista. Lo colectivo se impone sobre lo individual. Y esta idea de que lo colectivo se impone sobre lo individual es una idea que retomó César Vallejo en en Poemas Humanos, por ejemplo, colectivista. Lo colectivo se impone sobre lo individual. Por eso literatura va de la mano con historia del Perú, ¿ah? Literatura peruana con historia del Perú, ¿ya? Siempre refuerzan su historia del Perú. Es una literatura colectivista, colectivista. Y la última preguntita, ya que estamos calentando la mañana, tú sabes que ahora va a ser lunes de engreimiento literario y de habilidad verbal y de una loa a la comunicación va a ser. El área de comunicación abarca lenguaje, literatura, habilidad verbal, ¿ya? Nosotros vamos a ver literatura y habilidad verbal, de repente en algún momento lenguaje también, así que por ello no te preocupes. Somos especialistas acá. La literatura prehispánica, antes, de repente alguien recién se está conectando, no la colonial, sino la prehispánica, la anterior, ¿fue una literatura monoteísta o una literatura politeísta? A ver qué dicen. La literatura prehispánica, antes de la literatura que vamos a desarrollar hoy, fue una literatura monoteísta, profesor, pero yo no sé qué significa monoteísta. Adoraban a un solo Dios. Politeísta, adoraban a varios dioses. A ver, ¿qué sugieres? ¿Monoteísta o politeísta? La literatura de los incas, la literatura que se desarrolló oralmente antes del Tahuantinsuyo también puede ser. Era una literatura politeísta, muy bien, politeísta. También vamos a encontrar como politeísta, muy vinculado al politeísmo, la palabra eh, panteísta. Adoraban a muchos dioses, ya, a muchos, muchos, muchos dioses. Ya está. Suficiente, suficiente con la recuperación de saberes previos, ¿ya? En síntesis, la literatura prehispánica fue oral, ágrafa y politeísta o panteísta, ¿ya? Ahí tienes 3 preguntas de examen de admisión, ¿ya? Esa es la anterior. Pero, sabes que nuestro territorio fue conquistado por los españoles y tú que sabes historia del Perú también, porque este tema está muy vinculado a la historia, así que el tiempo nos va a faltar, pero nosotros vamos a aprovechar hasta el último minuto. ¿Qué aportes trajeron los españoles a nuestra cultura, a nuestro territorio? A ver, a toda nuestra cultura, a ver, en general. ¿Qué aportes? A ver, Lucila dice la religión, muy bien, trajeron el catolicismo. ¿Qué más trajeron los españoles que no había aquí? Que se va a sintetizar, que va a haber un sincretismo, una transculturación, como dice la teoría. Educación, ya, escritura, claro, ellos trajeron la escritura, la religión. ¿Qué más trajeron los españoles? A ver, ¿qué recuerdas por historia del Perú? Está bien, ¿ah? La escritura, la religión. ¿El caballo también trajeron? A ver, confirma. Por 2, por 3, por 4. Todo lo que trajeron, ¿no? Trajeron muchos aportes, ¿no? Muchos aportes. Entonces, podemos decir que nuestra literatura, a ver, voy a activar aquí el punterito. Ahí está. Nuestra literatura colonial específicamente se inicia con la transculturación. Es un término que se desarrolla bastante en la universidad. Ya, transculturación, transculturación. Pero de repente en el colegio lo conocíamos más como mestizaje, a este sincretismo, a esta fusión de cultura, ¿ya? La transculturación o mestizaje. Hay una convivencia entre la cultura occidental, que es la que traen los españoles, y la cultura prehispánica o la cultura andina,
que es la que predomina en nuestro territorio, ¿ya? Hay un sincretismo, una fusión, hay un mestizaje. Recuerdan que los españoles van a imponer su cultura, su idiosincrasia, su religión, su lengua también, ¿no? Su lengua. Trajeron el idioma, la lengua española también, ¿no? Los españoles trajeron también no solo la escritura, no solo la religión también, sino su lengua. Y muchas lenguas de nuestro territorio, de nuestras comunidades, van a extinguirse. Van a extinguirse. Hay muchas lenguas que ya no existen, porque se quería imponer solo el español. Los primeros soldados van a cultivar una literatura oral. Los primeros soldados, a ver, vamos a ir resaltando lo que ya vamos explicando. Los primeros soldados, los primeros soldados van a cultivar una literatura, mira, aún así en la primera etapa de la conquista, se va a cultivar una literatura oral, se va a cultivar una literatura popular, una literatura medieval, una literatura popular, una literatura medieval. A nivel literario, a nivel de poesía, van a desarrollar mucho el romance, van a desarrollar mucho el romance. Profesor, ¿y qué es el romance? ¿Qué es el romance? El romance, el romance es una composición, ya es una composición literaria, es una composición, es una composición literaria cuya estructura presenta 8 sílabas métricas, ya presenta 8 sílabas métricas, 8 sílabas métricas, 8 sílabas métricas. ¿Sobre qué temas, profesor? Recuerda que la literatura debe tener algunos temas recurrentes. En el caso del romance, el tema recurrente era la guerra. Y cuando hablemos de guerra se dice temas bélicos, ¿ya? Cada vez que tengas la palabra, leas en algún texto, un texto literario, un texto histórico, cualquier texto escrito, bélico significa guerra, temas bélicos. Y tenía un número de versos ilimitado y de número de verso ilimitado, una gran cantidad de versos. 8 sílabas métricas y el tema predominante era la guerra, la conquista, el proceso de la conquista, el proceso de colonización, ¿no? Por ello literatura colonial. La corona española había enviado a sus conquistadores, a sus cronistas también, para que puedan dar testimonio de cómo se estaba dando el proceso de la conquista. ¿Qué más desarrollaron, profesor, a nivel literario? Desarrollaron, por ejemplo, las coplas, no solamente el romance, sino las coplas. ¿Y cómo estaba estructurada una copla? De 4 versos, ¿ya? Mira, supongamos que cada línea, esto es un verso, ¿va? Vamos a graficar. Un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Cada verso tiene sílabas. Cada verso tiene sílabas, ¿no? Por ejemplo, una sílaba puede ser que salga aquí 8 sílabas, 4 sílabas. En este caso dice de 8 sílabas métricas, ya 8 sílabas, puede ser 8 sílabas, ¿no? Ahí está. Se silabea, ¿no? Se silabea, aplicando obviamente algunas técnicas literarias, ¿no? Hay 1 sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5. Se cuentan las sílabas de las palabras. Y así vamos contando, ¿no? Que me da 8 sílabas, nada más es eso. Y a todo ello se le llama estrofa. Todo esto sería una estrofa. En este caso, una copla. En el caso anterior, un romance, ¿ya? Copla o romance. En este caso dice de 4 versos, no dice de 4 sílabas, ¿ah? Verso es toda una línea. Verso es toda una línea. Sílaba es dividir en la palabra en unidades menores, pronunciadas, ¿no? Yo digo características, ¿no? En unidades menores. Ya está, seguimos.
Pero lo que sí fue, es verdad que se desarrolló el romance, se desarrollaron las coplas, pero lo que sí fue relevante fueron las crónicas. Las crónicas fueron el centro de la literatura colonial, fue lo que más se promovió, creó, difundió, las crónicas. Profesor, pero yo no recuerdo qué son las crónicas, aquí te lo explicamos. Las crónicas son textos literarios en prosa, son textos en prosa que sintetiza, recopila información sobre la historia, sobre la geografía, sobre las costumbres de América, porque recuerda que los españoles obviamente vienen del continente europeo. Y América era conocida como el Nuevo Mundo, ¿no? La nueva, entre comillas, el nuevo continente descubierto. Es un texto en prosa que recopila información. La crónica recopila información sobre la historia, la geografía y las costumbres de América. Podemos decir también que las crónicas son fuentes de la historia, ¿no? La historia también se vale de las crónicas para poder reconstruir el pasado, ¿no? Para poder reconstruir el pasado. Las crónicas tenían un carácter administrativo. Las crónicas eran enviadas al rey, enviadas al rey. Los reyes habían costeado este proceso de colonización y querían saber cómo se daba este proceso a través de las crónicas. Inicialmente los cronistas españoles testificaban, escribía cómo se estaba dando este proceso, pero obviamente era una, era una actividad eh, parcializada, ¿no? Porque omitían, ocultaban, matizaban, decoraban, maquillaban la historia, ocultando pues los excesos que se cometió durante el proceso de la conquista. Estos eran los cronistas, los soldados o los cronistas españoles, ¿no? Contaban la historia a su favor. Y era obvio, ¿no? Son españoles, no van a hablar mal de ellos. Pero surgen otros tipos de cronistas también indios. Los cronistas o las crónicas eran subjetivos. Los cronistas eran subjetivos, los escritores, pues tenían diferentes intenciones además de informar. Los cronistas eran subjetivos, no eran objetivos. Por eso es que las crónicas también son tomadas con pinzas por los historiadores. Si bien es cierto, las crónicas encierran información de la historia, muchas veces esta información está con muchas dosis de subjetividad, ¿no? También hubo o había cronistas de diferente origen, ya no solamente cronistas españoles, producto del mestizaje, producto de la convivencia entre españoles y, y nuestra cultura, también hubo cronistas mestizos y también hubo cronistas indios, ¿ya? Vamos a ver, vamos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos aquí cronistas españoles. Tenemos aquí cronistas españoles. ¿Qué cronistas españoles recordamos? Por ejemplo, está el maestro Pedro Cieza de León, con dos obras muy conocidas, ¿no? El Señorío de los Incas y Crónica del Perú. Tenemos, por ejemplo, a Juan de Betanzos. Juan de Betanzos. Suma y narración de los Incas. Tenemos a Joseph de Acosta, que también lo ves en Historia del Perú, Historia Natural y Moral de los Indios. También tenemos cronistas indios. Felipe Guamán Poma de Ayala. Él es uno de nuestros invitados hoy. Felipe Guamán Poma de Ayala es uno de nuestros invitados hoy. Felipe Guamán Poma de Ayala, con Nueva Corónica y Buen Gobierno, ¿no? El título original es ese, ¿ah? Nueva Corónica. A veces también lo vas a encontrar como Nueva Crónica y Buen Gobierno, pero la palabra original era Corónica. Tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, con relaciones de antigüedades de los incas. Tenemos a Titu Cusi Yupanqui, Titu Cusi Yupanqui, con relación de cómo los españoles
relación de cómo los españoles entraron al Perú, así, ¿no? Así lo llamaban inicialmente, al Perú, y el suceso que tuvo Mango, así escribía inicialmente, Mango Inca, en el tiempo que entre ellos vivió, en el tiempo que entre ellos vivió. Y cronistas mestizos, que también es un invitado hoy, es el Inca Garcilaso de la Vega, que no debemos confundir con el poeta español Garcilaso de la Vega. Ya, este es el Inca Garcilaso de la Vega. El otro era un poeta español del Renacimiento, ¿ya? Con comentarios reales de los Incas, que también lo vamos a revisar hoy, y el padrecito, a quien también Garcilaso había referenciado, Blas Valera, con Historia de los Incas, con Historia de los Incas. Ahí tenemos entonces a nuestros representantes, cronistas, con honestidad. ¿A cuál de estos cronistas recuerdas por cultura general, por colegio, por lectura personal? A ver, ¿cuál de ellos los identificas, aunque sea de nombre? A ver, escribe, ¿cuál de esos nombres te es conocido? O más conocido, ¿no? De repente conoces a todos, pero ¿cuál es? A ver, nómbrame uno o dos relevantes que tú recuerdes. Ahí están los nombres, ¿ah? A ver, Pedro Cieza de León, no, profe, nunca he escuchado de él. O Juan de Betanzos, pero los que tú recuerdas. ¿Cuál de esos nombres recuerdas? A ver, escribe. A ver, te leo, te leo. ¿Cuál de ellos recuerdas? Allá, a ver. Lucero. A ver, Catherine recuerda a Felipe Poma, la que ha escuchado, que ha leído, que lo referencia, ¿no? Lucila también a Felipe Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, Lucero Garcilaso, María Cruz Garcilaso, Nicole Garcilaso, Rubí Garcilaso, Jorge Centurión Garcilaso y Guamán a los dos, Catherine a Garcilaso, Nicole Garcilaso, ¿no? Ahí está. Incluso hay una universidad, pues, ¿no? Que se llama Inca Garcilaso de la Vega en honor, en homenaje al maestro Garcilaso de la Vega, ¿ya? Sí, justamente Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso y Nicole Garcilaso van a ser nuestros invitados hoy. Vamos entonces con ellos. Vamos con ellos, ¿ya? Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Felipe Guamán Poma de Ayala. De su biografía hay muy pocos datos, pero algo he logrado recopilar, dice. Se sabe, se sabe por la propia versión de Guamán Poma de Ayala que fue oriundo de Ayacucho, mira, probablemente fue oriundo de Ayacucho. Según Guamán Poma de Ayala era de Ayacucho y que pertenecía a una clase gobernante de la etnia de Yarobilca. Pero en opinión del especialista Rolena Adorno, Guamán Poma de Ayala nació entre 1530 y 1550, ¿no? No hay datos precisos, exactos. Y murió después de 1615, ¿no? Murió después de 1615. Tampoco hay información exacta. Este cronista fue racialmente indio, de raza india, pero culturalmente mestizo, porque perteneció a una clase gobernante, no a la clase sometida. Según el propio Guamán Poma de Ayala, su padre recibió el apellido Ayala en recompensa por los servicios a la corona española durante el proceso de la conquista. Trabajó con autoridades españolas y llegó a aprender de modo imperfecto el castellano. Es decir, que Guamán Poma de Ayala dominaba el quechua, pero aprendió algo del castellano y algo de latín, ¿ya? Aprendió algo de castellano y algo de latín. Algo de castellano y algo de latín. Seguimos entonces. Ahí, mira, mira, mira. Nueva crónica o crónica también y buen gobierno. Información sobre este libro. Profesor, ¿y usted tendrá el libro? Por supuesto. ¿Y lo puede mostrar? Por supuesto. Vamos a ver, vamos a ver. Por acá tenemos nuestro libro. Todo, acá tenemos todo. Todo, todo, todo. En esa biblioteca
que ves detrás. No sé si lo alcanzas a ver, ahí te lo estoy mostrando. Es un libro que tiene más de 1000 páginas. ¿Alcanzas a verlo ahí un poquito? Uy, a ver, voy en el chat. ¿Se alcanza a ver? Mira, ahí está. En la Feria del Libro también estaban vendiéndolo, en la Feria Internacional del Libro de Lima, bueno, que ya terminó, pero en noviembre viene la Feria Internacional del Libro Ricardo Palma, que es en el Parque Kennedy de Miraflores. A ver, pongan yo. ¿Quién conoce el Parque Kennedy de Miraflores? El que conoce, ponga yo, a ver, para. De repente ahí puedes encontrar tu libro favorito, no solo este, sino el que tú desees. Yo tengo una gran cantidad. Ya mi sala está invadida de puros libros. Ya mi colchón es de libro, mi cama es de libros. Ajá. Ahí va a ser en noviembre la Feria Internacional del Libro Ricardo Palma, así se llama. Y este es el libro. Ya vamos a entrar en referencias que tiene dibujos. Es un libro que tiene texto y que tiene dibujos. A ver, voy a abrirlo bien. Como ves, es un libro que tiene texto escrito y texto gráfico. Volvemos a la diapo, ya. Tiene texto escrito y tiene también textos gráficos. También tiene textos gráficos. Ya está. A ver, vamos con algunos datos. Vamos a continuar, ¿ya? El destinatario expreso, este texto, Guamán Poma de Ayala lo compuso para poder dirigírselo al rey Felipe III de España, gobernante de la época. Lamentablemente, el texto nunca llegó al rey Felipe III de España. ¿Qué habrá pasado? El manuscrito data de inicios del siglo XVII y fue hallado por Richard Pichman en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Mira cuántas páginas, no sé si alcanzas a leer bien. 1189 páginas. 1189 páginas que incluyen casi 400 dibujos en tinta. En este libro hay casi 400 dibujos. No solamente son palabras, sino también dibujos. Profesor, ¿y por qué Guamán Poma de Ayala puso dibujos? Para poder ilustrar mejor, como no dominaba bien el castellano, es un libro que incluye, el libro tiene aymara, quechua y castellano. Así que lo que no se entiende en palabra, lo vas a poder entender mejor en imágenes, en dibujos. Lo que no entiendes en palabras, se entiende en dibujo. O si hay alguna duda, el dibujo te lo deja más claro, ¿no? Por ejemplo, ver a alguien que ahorca a otra persona es claro. Ver a alguien que pisa y somete a otra persona es claro. Ver un hombre encima de un caballo y que el caballo está aplastando a una persona, el mensaje queda claro. Ver que a alguien lo están colgando del cuello queda claro. Ver que están golpeando a una mujer queda claro. A través de los dibujos, el mensaje queda más claro, refuerza, ¿no? A través de la comunicación no verbal visual. Mira, 1189 páginas, un gran volumen y 400 dibujos aproximadamente. El título completo, el título completo, ahí está, el título completo de esta carta crónica, porque fue dirigida al rey, el título completo de esta carta crónica es así, el primer nueva crónica y buen gobierno, así se llamó el título completo. El primer nueva crónica y buen gobierno. Recuerda que el castellano está en un proceso de evolución como toda lengua, en permanente cambio. La obra desarrolla dos importantes temas que la dividen en dos partes, la nueva crónica y el buen gobierno, ¿no? Son dos libros. Vamos entonces a revisar qué contiene el primer libro. De repente no lo has referenciado en el colegio,
o cuando te has preparado antes. La nueva crónica o crónica describe la cultura milenaria del Perú prehispánico, asumiendo su culminación con el periodo incaico. O sea, toda la cultura prehispánica hasta el periodo incaico. Asimismo, el autor busca enlazar esta tradición prehispánica con la cultura occidental, es decir, con la cultura que traen los españoles, y termina con la narración de la conquista y las guerras civiles. Si sumamos los dos cuadritos, entonces nos describe desde la cultura prehispánica hasta las guerras civiles, hasta la narración de la conquista y las guerras civiles. Profesor Alexander, ¿y el segundo libro de qué trata? El segundo libro trata más bien de la imposición de la cultura hispánica, de la imposición de la cultura de España, la imposición ya, su religión, su lengua, su escritura, su Dios, ¿no? Su Dios, su libro sagrado, la Biblia. Además que propone un mejor gobierno, por ello el título de Buen Gobierno. Podemos entonces inferir o podemos deducir que a través de esta crónica, de este libro, Guamán Poma de Ayala también denuncia los excesos, los abusos que cometían los conquistadores españoles en nuestro territorio. También, ¿no? Los excesos y abusos que cometían los conquistadores españoles en nuestro territorio, en nuestro territorio. Por eso dice, por eso dice ahí, debido, dice ahí, ¿no? Debido a los grandes abusos a los que son sometidos los indígenas por quienes detentan el poder colonial, quienes tienen el gobierno, el poder. A ver, seguimos. Temas. Son más de 1000 páginas, así que voy a rescatar de los temas para que tú puedas marcar tu clave en el examen de admisión con facilidad. Un tema nuclear es el mestizaje cultural, ¿no? La transculturación. Mestizaje, la cultura occidental que traen los españoles con la cultura andina o prehispánica. Indígena, ahí está, la cultura indígena. La historia del pasado prehispánico. A través de estos dos libros nosotros nos podemos informar del pasado de la cultura prehispánica. Es un documento, una carta crónica que denuncia los excesos, los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas. Más adelante, por eso, más semanas posteriores, vamos a ver una corriente literaria llamada indigenismo, ¿no? Donde el indígena sigue sufriendo. La propuesta de un buen gobierno para el virreinato peruano también, ¿no? La propuesta de un buen gobierno, de un gobierno más justo, más democrático, entre comillas, para el virreinato del Perú. Ya esos son los temas más relevantes que tienen este libro de más de 1000 páginas y 400 dibujos. Algunas características para reforzar la idea que en el libro se describe, que lo podemos deducir, porque con lo que hemos explicado ya podemos deducir. En este libro, en este libro se describe el mundo andino prehispánico, pero también colonial hasta los inicios del siglo XVII. Si me ponen siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, falso. Hasta los inicios del siglo XVII. Estamos hablando de 1605, 1610. Inicios del siglo XVII. En esta obra que ya te mostré, que tengo en mis manos, Guamán Poma de Ayala hace uso del español, que lo domina medianamente, hace uso del quechua, que sí lo domina, del latín y del aymara. Mira, ¿cómo se llama a la persona que domina muchas lenguas? A ver, escríbelo en el chat. ¿Cómo se llama a la persona que domina muchas lenguas?
A ver, te ayudo. Opción A, políglota. Opción B, polígrafo. Opción A, políglota. Opción B, polígrafo. A ver, María Le dice políglota. María Cruz, uy, bastantes Marías. María Cruz, políglota. Catherine, políglota. Lucero, políglota. Jorge, políglota. Nicole, políglota. Políglota, políglota. Ya está, sí. Ya está, me van a reventar el chat. Ya, sí. Políglota. Guamán Poma de Ayala era políglota, mira. Escribió en español, quechua, latín y aymara. Este libro tiene las cuatro lenguas. Latín también tiene, mira, cuatro lenguas. ¿Ah? Recurre a un lenguaje iconográfico. Políglota, muy bien. Recurre a un lenguaje, muy bien, Rubí, políglota. Recurre a un lenguaje iconográfico. Profesor, ¿y qué significa que recurra a un lenguaje iconográfico? Recurre a dibujos para expresar diversas situaciones, para contextualizar lo que él está denunciando o describiendo. Lo que no se entiende en palabras se puede entender con dibujos. O lo que se entiende más o menos en palabras se puede complementar con los dibujos. Con los dibujos. Rechaza el mestizaje, él rechaza el mestizaje, no deben mezclarse, evidencia del caos desde su cosmovisión indígena, porque recuerda que es un cronista indio. Recoge las tradiciones orales de los pueblos indígenas a través de una ortografía y una sintaxis, pero marcada por la lengua quechua. Recuerda que él domina el quechua. A través de una ortografía y una sintaxis marcada por la lengua quechua. Estas son características relevantes de este libro que tiene más de 1100 páginas. A ver, vamos con más información. Dice además, como comentario final, y luego vamos a compartir más información, en esta crónica la estudiosa Mercedes López Varal resalta el mestizaje formal que tiene origen en la biculturalidad del autor. La crónica es heterogénea, diferente, de diferente naturaleza. En tanto aparecen varias lenguas, castellano, latín, quechua, aymara, que ya lo sabes, y dos tipos de códigos. Aparece un código verbal, oral, y aparece un código verbal visual. Un código verbal oral y otro código verbal visual, porque ya te he enseñado el libro que es escritura, pero que también es escritura, pero también dibujos. Esto conlleva a situaciones como, por ejemplo, que casi toda la crónica esté escrita en castellano. Sin embargo, emperos significa sin embargo. Sin embargo, su ortografía y sintaxis están asignados por la lengua materna del autor, que es el quechua. En el libro predomina el castellano, pero la ortografía y sintaxis es el quechua, una fusión. Desde su descubrimiento y difusión, se ha tornado en un documento único y valioso para entender tanto el antiguo Perú como los procesos de la conquista y el inicio del mestizaje. Es una referencia para los historiadores. Ya está. Ya terminamos nuestro primer tema, ¿ah? Así que los que están desayunando no se distraigan, ¿ah? No se me distraigan. Este es el primer tema que hemos culminado y nos espera ya nuestro segundo invitado. Nuestro primer invitado fue, nuestro primer invitado fue Guamán Poma de Ayala. Y ya vamos a tener un segundo invitado. A ver. Ahí alcanzan a ver la plataforma del YouTube. Confirmen, a ver. Todavía no he puesto el audio. La rica y variada historia de los Ahí incas escuchan. es conocida en el mundo ¿Escuchan el video? gracias a la labor que cumplieron destacados cronistas. Es el caso de Felipe Guamán. En los siguientes minutos de su programa Patrimonio, los invitamos a conocer la... Ya lo he pausado. ¿Se ve y se escucha para dejar correr el videíto para poder retroalimentar? Confirmen, sí. A ver, Lucero me dice sí, Catherine sí. Ya, entonces vamos a relajarnos un poco. Voy a apagar mi micro para que no se filtre ningún otro sonido. Y
Y te doy otra opción, esto no es de ningún youtuber, este es del ministerio, no vayas a creer que es de algún youtuber, tiktoker, no, mira, es del Ministerio de Cultura del Cusco, es del Ministerio de Cultura del Cusco, es información de primera mano, ¿ya? Vamos entonces a complementar la obra, la vida y obra de Guamán Poma de Ayala con un documental del Ministerio de Cultura del Cusco, ¿ya? Y luego seguimos con nuestro siguiente invitado, que es el Inca Garcilaso de la Vega, que ya ahorita va a aparecer en mi sala, ¿ya? Atentos, si de algo quieres tomar apuntes, lo tomas. La vida y obra de este destacado cronista. La rica y larga historia de la cultura inca que floreció en los Andes sudamericanos es conocida en el mundo gracias a los cronistas que llegaron a estas tierras junto a los españoles, o que, naciendo ya en la Nueva Castilla, asumieron la delicada tarea de recopilar y describir los hechos que antecedieron a su llegada y narrar los acontecimientos de los que fueron testigos y protagonistas. Entre estos cronistas figuran Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Guamán Poma de Ayala, Cristóbal de Molina, Juan Polo de Ondegardo, Inca Garcilaso de la Vega, Blas Valera y otros. En el presente informe, ustedes, amigos televidentes, conocerán algunos aspectos saltantes de la biografía y la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, uno de los cronistas que trascendió notablemente por ser autor de uno de los libros más originales de la historia mundial. La biografía de Felipe Guamán Poma de Ayala está caracterizada por datos imprecisos desde su nacimiento. Los historiadores coinciden en que nació en San Cristóbal de Suntuntu, actual provincia de Lucanas, región Ayacucho, entre 1534 y 1535. Otros historiadores, en cambio, señalan que nació en el barrio de Andamarca, de la antigua ciudad de Huamanga, Ayacucho, en 1556. Según su propia versión, él era descendiente de una familia noble de los Yarovilca Ayauca de Huánuco. Felipe Guamán Poma de Ayala fue hijo de Martín Guamán Malqui y de doña Juana Curi Oglio, noble descendiente del Inca Tupac Yupanqui. El propio Guamán Poma asegura que el apellido Ayala le fue conferido a su familia por el capitán español Luis Dávalos de Ayala, en agradecimiento porque el padre del cronista le salvó la vida en la batalla de las Guarinas, ocurrida en 1547. Sin embargo, algunos historiadores siembran dudas sobre este suceso, ya que el mencionado capitán habría llegado al Perú un año después de la referida batalla. Felipe Guamán Poma de Ayala se crió con los españoles, que lo consideraban indio ladino, es decir, indio que sabía leer y escribir. Durante su juventud, tuvo permanentes problemas de tierras con los indios chachapoyas por la propiedad de unos terrenos en el valle de Chupas, en Huamanga. Sus constantes quejas y problemas, generados por su intención de reivindicar las propiedades de sus ancestros, lo llevaron a ser desterrado por el corregidor de Huamanga en el año 1600 y por el corregidor de Lucanas en 1606. Es entonces que decide recorrer las diversas ciudades de la colonia, observando las estructuras del poder colonial, las relaciones sociales y recopilando las versiones
más fidedignas sobre la historia de la cultura inca. Con toda la información recopilada y el estudio de la realidad social, publicó el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, que, en buena cuenta, es una larguísima carta dirigida al rey de España, Felipe III. El libro está dividido en dos partes. La primera es Nueva Crónica, donde describe con inocultable orgullo la grandeza de la sociedad inca, la historia y genealogía de los incas, y la segunda parte, Buen Gobierno, es una denuncia por la atroz explotación y dolorosa esclavitud de los indios a manos de las autoridades españolas de la colonia. Este libro marca claras diferencias con las crónicas de los otros narradores porque combina textos y dibujos finamente trazados. La obra, podríamos decir la obra grandiosa de Guamán Poma de Ayala, está constituido por 1198 páginas de información y 398 páginas de dibujo, ¿no? De manera que la obra, la crónica y el buen gobierno de Guamán Poma de Ayala se analiza desde dos partes importantes, ¿no? Una primera parte, efectivamente, es el estudio, mejor dicho, la constitución de la información cronística respecto a la obra política, cronológica, biográfica de los incas, de los reyes gobernantes del gran Tahuantinsuyo, ¿no? Y creo que en la información que destaca para cada uno de los gobernantes incas, hay, por primera vez, creo yo, en el discurso indigenista aparece la mujer del inca, Islacoya, ¿no? Y la segunda parte creo yo es, más bien está constituido, conforma la gran denuncia al mal gobierno, que en ese momento la estructura política del sistema colonial había establecido. Es una denuncia, es una queja, es una petición que constituye una queja hacia la corona española para que establezca un nuevo gobierno, para que establezca un gobierno justo, ¿no? Creo yo, en esta parte es, de alguna otra forma, Guamán Poma de Ayala brilla porque pone al tapete, como podríamos decir, las denuncias más espectaculares de los maltratos indígenas que había tanto en la Villa Imperial de Potosí, es decir, las minas de Potosí, y de Huancavelica, que era su zona de vivencia, ¿no? De Huamanga, Huancavelica. Hay una queja muy triste del maltrato de los indígenas, y eso me parece que es sumamente importante destacar la obra de Guamán Poma de Ayala, ¿no? La obra Nueva Crónica y Buen Gobierno fue escrita en 1613 y 1615, según coinciden los historiadores, aunque otros creen distinguir incoherencias entre los relatos y las fechas señaladas. La obra consta de 1189 páginas manuscritas que están ilustradas con 398 dibujos que brindan magnífico apoyo visual. Guamán Poma utiliza el idioma castellano del siglo XVI, con aparentes incorrecciones gramaticales, giros idiomáticos y variables propias del estilo del autor, combinando con frases y palabras en quechua y algunas palabras en aymara. Se considera que la información contenida, especialmente en la segunda parte, es decir, en la referida al buen gobierno, habría sido recopilada por Felipe Guamán Poma de Ayala
cuando se desempeñaba como traductor del quechua al castellano del oidor Alberto de Acuña, conocido como el abogado general de los indios. También sirvió de traductor al oidor Pedro Arteaga de Mendiola y al corregidor de Huancavelica, Juan Pérez de Gamboa. La carta en forma de libro, enviada al rey de España, nunca llegó a manos del soberano, pero salió a luz recién en 1908. La obra de Guamán Poma de Ayala se define, se enmarca de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. De manera que creo que esta última fase del siglo XVI, creo que en todos los cronistas marca de dar una visión global de la historia general de los incas, ¿no? Creo que, y en eso creo que capitaliza muy bien la interrelación, el conocimiento de la cultura andina de Guamán Poma de Ayala y efectivamente la cultura europea también, la forma del proceso de la cristianización del siglo XVII. Me parece que lo ubica perfectamente Guamán Poma de Ayala. Lo diferencia perfectamente. En ese entender, creo que una primera fase preparatoria para Guamán Poma de Ayala es que hay una relación con Fray Martín de Murúa, ¿no? Fray Martín de Murúa de alguna otra forma instruye, capacita y es donde aprende, es donde introduce el dibujo Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto? Y por un momento aprende la parte teórica con Fray Martín de Murúa y la parte práctica introduce Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y otro es que, por ejemplo, los otros cronistas que forman parte de este discurso es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala visualizan una historia global de lo que podría decir él la historia de los incas, ¿no? Entonces ahí me parece que la parte fundamental de estos dos cronistas, por ejemplo, es sumamente interesante como información, ¿no? Pero otra información que podríamos agregar, que quizás, si a Guamán Poma de Ayala entendemos la historia del Chinchaysuyo, o sea, ¿por qué? Porque vive ahí, porque vio ahí y transcribe lo que ve, lo que oyó de la parte del Chinchaysuyo, es decir, Huamanga, Huancavelica, Andahuaylas, pero para el parte del sur también tenemos otro cronista indígena, de Juan Santa Cruz Pachacuti Salcamayua, ¿no? Entonces es otro cronista indígena que va a dar a conocer la realidad de Canas y Canchis, es decir, la parte del Collasuyo, ¿no? Algunos historiadores cuestionan y no creen que Felipe Guamán Poma haya escrito la obra por los datos imprecisos y relatos ambiguos que contiene, y consideran que habría prestado su nombre para proteger al clérigo jesuita mestizo Blas Valera. Sin embargo, otros estudiosos descartan esa versión, basándose en el estilo distinto de Blas Valera y por el hecho de que el jesuita dominaba el idioma aymara más que el quechua. Felipe Guamán Poma de Ayala, al momento de escribir su obra, afirma tener 80 años y, si se considera que murió 3 años después de escribirlo, se cree que murió en 1618 en la Ciudad de los Reyes, aunque esta fecha también puede resultar imprecisa. Bien, jóvenes, sí, vamos a continuar, ¿ya? A ver, a ver, a ver. A ver.
Vamos a continuar con nuestra explicación, ¿ya? Ahora vamos con nuestro segundo invitado, que es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Se ve la diapositiva? A ver, confirmen. ¿Alcanzan a ver la diapositiva del Inca Garcilaso de la Vega? Ya, continuamos entonces, ¿ah? Hemos revisado un video de retroalimentación de Guamán Poma de Ayala, de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahora seguimos con nuestro segundo invitado, el Inca Garcilaso de la Vega. Siempre hasta el último minuto, ¿ah? Siempre hasta el último minuto. Ya está. Recuerden, no hay que confundir el Inca Garcilaso de la Vega, el mestizo, el cronista mestizo peruano-español, con Garcilaso de la Vega, que es un poeta. Mira, aquí te compartimos un organizador visual del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Algunos datos relevantes: que su verdadero nombre no fue Inca Garcilaso de la Vega. Su nombre inicial fue Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa, que ya fue pregunta de examen de admisión de Villarreal. Algunos datos, mira: tradujo la obra Diálogos de Amor, compuso la obra La genealogía de García Pérez de Vargas, La Florida del Inca, y obviamente la mejor obra, que sería Comentarios Reales de los Incas. Es considerado el mejor cronista peruano, el primer mestizo biológico espiritual de América. Respecto a sus obras, que no son muchas, él traduce. También era políglota, sabía español, quechua y castellano. Él traduce del italiano al español, Diálogos de Amor del escritor italiano León el Hebreo. Traduce Diálogos de Amor de León el Hebreo. Compuso, esta es una obra original, ya no es una traducción, Genealogía de García Pérez de Vargas, donde habla acerca de su ascendencia, sí, de su ascendencia española. La Florida del Inca, donde habla acerca de la expedición frustrada de Hernando de Soto. Comentarios Reales de los Incas también, que es la obra que vamos a desarrollar hoy, que son 2 libros. Vamos con el libro Comentarios Reales de los Incas. Esta es una edición hermosa que sacó la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en homenaje al autor que le dio el nombre a su universidad. Bueno, la obra pertenece al género épico narrativo. Su especie es una crónica. Recordemos que el Inca Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo, en cambio Guamán Poma de Ayala es un cronista indígena. El libro tiene 2 partes. Una primera parte fue compuesta en 1609. La segunda parte del libro tituló Historia General del Perú en 1617. ¿Qué más, profesor? Tenemos la primera parte publicada en 1609. ¿De qué trata? Eso ha sido ya pregunta de examen de admisión. ¿De qué trata la obra? La obra nos resume, nos sintetiza la historia del Perú preincaico, pero también incaico, del Tahuantinsuyo, hasta los tiempos de Atahualpa. La primera parte de los Comentarios Reales de los Incas nos habla acerca del Perú preincaico, pero también incaico hasta los tiempos de Atahualpa. Nos habla también de la historia del Tahuantinsuyo. Entrelaza libremente la historia interna, que es la cultura, la civilización indígenas, con la historia externa, que es lo político, lo militar, y siempre pautado por la sucesión de los incas. Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna del imperio, interrumpiendo esta para narrar los acontecimientos políticos y militares de los sucesivos incas, el curso de sus conquistas y la minuciosa y pintoresca relación de las circunstancias y caracteres personales de cada uno. ¿Ya? Y caracteres personales de cada uno. Ahí está. En su exposición ¿qué abarca de esta cultura prehispánica, preincaica e incaica? ¿Qué tanto abarca? Abarca cultura, civilización, religión, culto, instituciones sociales, políticas, costumbres, técnica.
poesía, música, ideas generales básicas o filosofía, monumentos, construcciones materiales de uso privado y público, viviendas, caminos, puentes, flora, fauna, metales, piedras preciosas, ganados y plantas útiles. Como ves, es completo. Podemos entonces decir que el contenido de los comentarios reales de los incas, primera parte, tiene proporciones y caracteres enciclopédicos, porque abarca todo de una cultura y civilización, todo. Aunque el Inca Garcilaso de la Vega tuvo presente a otros cronistas, aunque el Inca Garcilaso de la Vega tuvo presente a otros cronistas, en especial la obra perdida del padre Blas Valera, procuró informarse directamente en relaciones de los supervivientes incas cuya lengua aprendió en la niñez. O sea, no solo tomó como referencia la obra del padre Blas Valera, sino también producto de testimonios, producto de entrevistas, que es otra forma de recopilar información para las crónicas. ¿Qué más, profesor? Ya, ese es el argumento, de qué trata la obra. Pero también en el examen de admisión nos han preguntado cuál es la intención del autor al componer este primer libro, esta primera parte del libro. La intención del Inca Garcilaso de la Vega al componer la primera parte de los comentarios reales de los incas fue rectificar a otros cronistas, a otros cronistas, perdón, rectificar a otros cronistas quienes habían construido la historia a su favor, ocultando algunos excesos. Así que él rectificó a estos cronistas y proyecta su propia personalidad como un autor competente que domina el quechua y que tiene un doble origen, inca y español, por ello mestizo. Ya no debemos confundir el argumento, que es de qué trata, con la intención. Ambas han sido preguntas de examen de admisión. Te lo resumo. El primer libro de los comentarios reales de los incas trata sobre la cultura preincaica e incaica, hasta los tiempos de Atahualpa. Y la intención es rectificar a otros cronistas previos a él. Segunda parte. La segunda parte, publicada en 1617, salió con un título específico. Este título específico fue Historia General del Perú. La segunda parte de los comentarios reales de los incas no salió con el título de segunda parte, sino con el título de Historia General del Perú, publicado en 1617. ¿De qué trata otra vez el argumento, el contenido? Trata de las guerras civiles entre los conquistadores españoles, Pizarro y Almagro, las que por sus terribles caracteres y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que en sí constituye el proceso de la conquista. Trata del relato de las crueldades de Atahualpa contra su hermano Huáscar, bárbaramente aniquilado junto con sus parientes, y las primeras referencias de la llegada de los españoles. Sirven de transición entre los dos grandes núcleos históricos de los comentarios. De las sangrientas guerras civiles entre los últimos incas se pasa a las no menos violentas en las que se diezmaron los conquistadores españoles. En esta segunda parte, Historia General del Perú, es importante la motivación psicológica del autor, quien investiga, acumula, clasifica, valora y utiliza los materiales históricos en calidad de testigo interesado de los acontecimientos, o de pariente, amigo o enemigo de los actores. Pero recordemos, el argumento es distinto que la intención. Y esta también fue pregunta de examen de admisión. Profesor, ¿y cuál fue la intención del Inca Garcilaso de la Vega al componer esta segunda parte? Su intención fue reivindicar, rehabilitar, limpiar la imagen, la figura de su padre. Rehabilitar o reivindicar la figura de su padre. Quien había sido calumniado, el papá, el español, había sido calumniado de traidor a la patria ante los personeros de la corona por adversarios surgidos en el curso de tales hechos. Por eso que cuando el Inca Garcilaso de la Vega solicita su herencia, la corona española responda que los traidores no dejan herencia.
y él aprovecha su obra para limpiar la imagen de su padre, quien había servido durante muchos años a la corona. A lo específicamente histórico, se añade elementos literarios, expresivos y bien perfilados e intencionados retratos, frecuentes citas históricas, corroborantes o defensivas, reflexiones filosóficas, reflexiones morales. Es completo, la obra presenta caracteres enciclopédicos. Y algo final del Inca Garcilaso de la Vega de su obra para pasar a nuestro tercer invitado. Recuerda que aquí vamos a aprovechar hasta el último minuto. Solo hablamos de literatura, acá no hablamos de nuestra vida personal, ¿ah? Solo literatura, pasión por la literatura. Los comentarios reales de los incas constituye una obra de vasta proyección indigenista, en la que lo histórico es lo sustancial. Lo más importante es lo histórico, su representación y comunicación, la finalidad básica, lo literario, el medio por el cumplimiento de tal propósito. El factor literario es un componente funcional y complementario con respecto al objetivo histórico. Sin embargo, adquiere posiciones dominantes con una tonalidad elegíaca, triste y dramática de todo el conjunto de la obra. Esta fue pregunta de examen de admisión, ¿ah? ¿Cómo es el estilo del Inca Garcilaso de la Vega? ¿Cuál es su estilo literario? Y la respuesta fue esta. Pregunta de Villarreal, pregunta de San Marcos, pregunta de la Universidad del Callao. ¿Cuál es el estilo literario del Inca Garcilaso de la Vega? Es un prosista experto, armónico y sereno. Es un prosista experto, armónico y sereno. Experto, armónico y sereno. Finalmente, por la calidad artística de su obra, es considerado, mira, el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. El Inca Garcilaso de la Vega es considerado el mejor prosista de los tiempos de la dominación colonial española. El Inca Garcilaso de la Vega. Y así hemos terminado nuestro segundo tema. Nuestro primer tema fue Guamán Poma de Ayala y nuestro segundo tema fue el Inca Garcilaso de la Vega. Profesor, ¿que ya acabó? No, ¿cómo se te ocurre? Vamos con un tercer tema. Vamos con un tercer tema. Estas diapositivas recuerdas que son tuyas, ¿ah? Luego las vamos a compartir con tu tutor, con tu coordinador, y luego tú las vas a tener para que las puedas repasar, ¿ya? Estas diapositivas son para ti. Son para ti. Tercer tema. Ya vimos a nuestro invitado, el Inca Garcilaso de la Vega, Aguamán Poma de Ayala. Ahora vamos con un tercer y último tema. Literatura de la emancipación. A ver, coloquen sí o no. ¿Quiénes han escuchado hablar de Mariano Melgar? ¿Alguna vez han escuchado hablar de Mariano Melgar? Sí, ahí está. Tema recurrente en examen de admisión. Mariano Melgar, el autor, el creador exacto de los yarabíes, muy bien, Lucila, es el máximo representante de la literatura de la emancipación. Por eso la universidad nos pide a Mariano Melgar, a su amada Silvia, ¿verdad? A ver, me colocan en el chat todo lo... A ver, una lluvia de ideas, ¿ya? Quiero que en el chat me coloques todas las palabras, frases, oraciones que están vinculados a Mariano Melgar. Ya Lucila empezó. Se le conoce por sus yarabíes, su amada Silvia, de repente recuerdas cómo se llama Silvia, de repente sabes algo de su biografía, alguna obra que compuso, alguna fábula, algún poema. De repente recuerdas algún verso. ¿Cuál es el verso más conocido de Melgar hacia su amada Silvia? Me lo pones ahí. Un versito, una línea. Ahí está Carta a Silvia. Todo lo que lluvia de ideas es palabras o frases vinculadas al autor Mariano Melgar. A ver, yo voy explicando. Ya cuando hablamos de la literatura de la emancipación, hablamos de una literatura en el proceso de la independencia. Ya lo que buscamos es distanciarnos de los españoles. Ya la conquista, la colonia finalizaba y estábamos en ese proceso por expulsar a los españoles y más bien tener una literatura más precursor de la independencia, ¿no? Una literatura más independiente, una literatura más, entre comillas, más nuestra.
aunque los rezagos españoles continuaban. La literatura predominante durante la literatura de la emancipación de nuestro país fue el neoclasicismo, que lo podemos encontrar este estilo en el diario, en el periódico Mercurio Peruano, y también en la obra, en la novela, El Evangelio en Triunfo de Pablo de Olavide, Los caminos de la guerra y el amor, ¿no? Cuando se quiebre el sistema colonial, el medio que va a difundir las ideas y las letras es la prensa. ¿Qué es la prensa? El periodismo. Ten cuidado ello, ¿ah? Pregunta de examen de admisión. El medio que va a difundir las ideas y las letras es la prensa. En la prensa predominan poemas en los que advertimos actitudes neoclásicas. Otra vez la palabra neoclasicismo, ¿ah? El neoclasicismo es el movimiento literario que va a influenciar en nuestra literatura de la emancipación, la que va a predominar, tanto en el estilo como en la intención. Las obras de la literatura de la emancipación están destinadas a mover, están destinadas a mover a los hombres a la acción. Las obras de la literatura de la emancipación están destinadas a mover a los hombres a la acción, a instruir, a motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. Ahí está. Poquito a poquito vamos a llegar a nuestro invitado, nuestro tercer y último invitado, que es Mariano Melgar. La poesía de la emancipación, esta fue pregunta también de examen de admisión. Estamos viendo tres temas importantes, ¿ah? La poesía de la emancipación centra su temática en la política. Esta fue la preguntita de examen de admisión. La poesía de la emancipación centra su temática en la política. ¿Y cuáles son sus temas predilectos? Los homenajes patrióticos, el paisaje americano y el indio. Otra pregunta de examen de admisión. Los temas predilectos van a ser los homenajes patrióticos, el paisaje americano y el indio. Los homenajes patrióticos, el paisaje americano y el indio. ¿Y a través de qué manifestaciones literarias se expresan? A través de odas, que son poemas de alabanza, a través de panfletos, que son poemas difamatorios, a través de himnos heroicos, a través de epigramas, que son versos breves pero satíricos, a través de fábulas, que son como cuentos breves, cuyos personajes son animales y al final nos deja una especie de moraleja o enseñanza moral, haciendo uso de una métrica que va desde el endecasílabo, que es 11 sílabas métricas, decasílabo, que es 10 sílabas métricas, hasta el octosílabo, que es 8 sílabas métricas, y el hectasílabo, que son 7 sílabas métricas, y siempre con el modelo neoclásico. Hemos dicho ya por tercera o cuarta vez que el modelo, el paradigma, el movimiento literario que va a influenciar fuertemente en nuestra literatura de la emancipación va a ser el neoclasicismo. El neoclasicismo que había surgido en Francia, que había llegado a España y que los españoles van a influenciar en nuestra literatura por los más de 250 años pues, que se quedan en nuestro territorio. Se realiza una propaganda clandestina por la actividad de los criollos limeños. Clandestino significa anónimo. Ya una forma clandestina, anónimo, sin un autor, sin que nadie lo firme. Estamos en la lucha por la independencia. Surge el patriotismo peruano, pero con sentido unificador, solidario, unificador de toda su historia. El sueño de Bolívar, que América sea una sola. Ya lo hemos dicho, pero lo reforzamos. Se emplea como medio de expresión las odas, que son alabanzas, las canciones, los panfletos, que son textos difamatorios, se difama a alguien, epigramas, que son versos breves y satíricos, versos breves, ingeniosos, burlones. Reviven las coplas cargadas de nuevo espíritu, las coplas que se habían desarrollado durante la conquista, la colonia. Respecto al estilo, predomina el neoclasicismo como remanente de la literatura colonial. Sin embargo, este dato también fue pregunta de examen de admisión. A pesar que estamos todavía en la literatura de la emancipación, se vislumbra un primer romanticismo.
A pesar que estamos en la etapa de la literatura de la emancipación, se vislumbra un primer romanticismo. Aquí encontramos al precursor del romanticismo peruano. Cuéntame, escríbeme, por favor. ¿Quién es el precursor del romanticismo peruano? En cuanto a la perspectiva de contenido, es una literatura en la que el americanismo se impone muy fácilmente. Es decir, la definición de lo propio en términos más americanos que nacionales. Se busca destacar todo el continente, no solo tu nación, sino la supranación. A esto también se llama americanismo. Todo el continente, que toda América sea una sola. ¿Quién fue considerado, según José Carlos Mariátegui, como precursor del romanticismo peruano? Mariano Melgar. La respuesta es Mariano Melgar. Mira, apenas vivió 24, 25 años. Mariano Melgar apenas vivió 24, 25 años. Este genio, que murió muy jovencito, apenas a los 24, 25 años, nació en Arequipa. Fue conocido como el poeta de los yarabíes. Él inventó los yarabíes, él creó los yarabíes para el mundo, para el Perú y el mundo. Fue conocido como el poeta mártir porque probablemente murió al lado de Mateo Pumacagua, el líder rebelde, ¿no? Fue un auténtico romántico en su vida y en su obra, incluso mucho antes de que llegara el romanticismo a nuestra patria. Por eso José Carlos Mariátegui, por eso José Carlos Mariátegui lo considera, lo considera el precursor, lo considera el precursor del romanticismo peruano. Para José Carlos Mariátegui, para José Carlos Mariátegui, Mariano Melgar debe ser considerado el precursor del romanticismo peruano, el precursor del romanticismo peruano. También escribió no solo yarabíes, también escribió poemas vinculados a la hazaña, a la gesta de la emancipación. Y hoy día vamos a hacer un homenaje a Mariano Melgar a través de la declamación de poemas, ¿ya? ¿Quieres que te declame algunos poemas? A ver qué dicen. Compuso elegías. Profesor, pero yo no sé qué son elegías. Son poemas tristes, de muerte, ¿no? Compuso elegías así, ya, en honor a Silvia, sonetos a Silvia, a la mujer, odas, fábulas, yarabíes y carta a Silvia. Como ahí lo dijo también tu compañera Yamil, puso ahí carta a Silvia. Cabe destacar también que compuso odas. Por ejemplo, compuso odas como Al Conde de Vista Florida, en honor a Baquijano y Carrillo, Oda a la Libertad, en honor a Bolívar. Compuso fábulas con intención política, como El Cantero y el Asno, Las Cotorras. Melgar tuvo una sólida formación humanística. Melgar tuvo una sólida formación humanística. Como era muy culto, desde niño sabía latín. A los 5 o 6 añitos empezó, a los 5 o 6 añitos empezó con el latín. ¿Ya? Él se traduce obras de Horacio, leyó a Horacio, a Virgilio, a Ovidio y tradujo algunas obras de ellos. Por ejemplo, él se traduce las Geórgicas de Virgilio. Se traduce Remedios de Amor de Ovidio a los 9 años como un trabajo escolar. Las Geórgicas, fragmentos de las Geórgicas, pero de Remedios de Amor sí se lo traduce de manera completa. Sí lo traduce de manera completa. No lo pudo publicar, no lo pudo publicar, pero, no lo pudo publicar, pero su familia lo publica póstumamente con el título del arte de olvidar, para hacer la conjugada del arte de amar, libro que también había compuesto Ovidio. Libro que también había compuesto Ovidio. Lo tengo acá en mi biblioteca, a ver, te lo muestro, ¿ya? Ovidio
El poeta latino es el autor del libro El arte de amar y Remedios de amor. Este que tengo en mis manos es Remedios de amor. Ovidio había compuesto, es el autor original de Remedios de amor. Pero Mariano Melgar traduce este libro Remedios de amor a los 9 años como un trabajo escolar. A ver, lo voy a poner en pantalla grande. ¿Ah? Ovidio, ahí se ve mejor. A ver, me avisan, me confirman en el chat. Ahí lo ven mejor, el título, el libro. Ya, Ovidio, ahí creo que se ve Ovidio, ¿no? Remedios contra el amor, remedios de amor. Ella es Afrodita y Cupido, Eros, Cupido. Ya, ahí está. Ahí creo que se ve mejor. Oh, ahí ya. Ovidio es el autor, Ovidio es un poeta latino, el autor de Remedios de amor y del arte de olvidar también. Mariano Melgar, este libro que tengo en mis manos, que estuvo compuesto en latín. Mariano Melgar, a los 9, que sabía latín, había aprendido de los 5 o 6 años latín, era un genio Mariano Melgar. Mariano Melgar traduce este libro que tengo en mis manos, lo traduce de latín al español. A los 9 años se traduce. Pero se le cambia el título en la traducción. No lo publican como Remedios de amor, sino como El arte de olvidar. Ovidio también había compuesto otra obra llamada El arte de amar. Entonces, el arte de amar, el arte de olvidar. El autor es Ovidio, pero el traductor es Mariano Melgar. En el Perú se han hecho, en el Perú y el mundo, pero hablemos del Perú, se han hecho muchas traducciones de este libro. Sin embargo, muchos peruanos, adultos, profesionales, han hecho la traducción de este libro. Sin embargo, la mejor traducción que existe de este libro en el Perú es la que hizo Mariano Melgar a los 9 años. ¿Logras entender esa grandeza de Melgar? De este libro se han hecho muchas traducciones, del latín al español, gente adulta y profesional, pero la mejor traducción que existe de este libro es la versión, la traducción de Mariano Melgar, libro que traduce cuando tenía 9 años. ¿Se entendió el comentario? Vuelvo a las diapositivas, ¿ah? Para que tengas una idea de lo genio que era, que fue Mariano Melgar. A los 9 añitos tradujo ello. Ya está. Vamos entonces, continuamos para luego ir con declamación de poemas. Vamos a hacer un mix de poemas de Mariano Melgar, ¿ya? Porque ya sabes que ahora es lunes de engreimiento literario. Lunes de comunicación, dice acá. Dice acá. Pero recuerda, él no pudo publicar el libro, él hace la traducción porque murió muy jovencito. Lo publicó la familia. En su poesía aparecen nombres bucólicos sus dos amadas, Melisa y Silvia. Pero Melisa y Silvia solo son seudónimos, porque el verdadero nombre de Melisa fue Manuela Paredes. El verdadero nombre de Silvia fue María de los Santos Corrales, o María Santos Corrales. El verdadero nombre de Melisa, un primer amor que lo hizo sufrir, fue Manuela Paredes. Y el verdadero nombre de Silvia, quien más lo marcó, su musa que más lo marcó, fue María de los Santos Corrales. María de los Santos Corrales. El Yarabí. ¿Qué es el Yarabí, profesor? El Yarabí es un poema híbrido, un poema donde se mezcla, donde se combina, donde se combina el aragüi, se toma de base el aragüi, ese aragüi quechua, esa poesía o cantar en quechua que expresa el amor doliente, el canto de la nostalgia, la congoja, el lamento del amor contrariado. El yarabí melgariano recoge y expresa el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, las tribulaciones del yo poético, que con acento desgarrado manifiesta su angustia por el ser querido. Mariano Melgar recoge la emoción indígena, pero la reviste de nuevas formas en razón de su formación humanística. Tiene una sólida formación humanística. Él leyó a Ovidio, a Horacio, a Virgilio. Melgar no es un indio, sino un criollo americano. En él resuena el acento popular. Finalmente, Melgar es un asimilador, es un culminador de todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. Su poesía enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, en el que confluyen formas aprendidas de la lírica popular como el aragüi y la lírica culta, producto de su formación humanística. Ahora sí, llegó el momento esperado. Vamos con un homenaje
a Mariano Melgar, ¿ya? Vamos, pantalla completa. Ahí se alcanza a ver pantalla completa para poder compartirte algunos poemas de Mariano Melgar, ¿ya? Algunos poemas de Mariano Melgar. Empezamos entonces, a ver, tú me dices. Empezamos con, antes que nos saquen del aire, ¿te parece si empezamos con la antología poética de Mariano Melgar? A ver, me dices, ¿empezamos? A ver, te leo. Empezamos entonces. Vamos de menos a más, ¿ah? Vamos de menos a más, antes que nos saquen del aire, de menos a más, del poema más suavecito al más intenso, ¿ya? Pero recuerda, todo es ficción, todo es poesía, nada lo lleves a lo personal, ¿ah? El autor de estos poemas es Mariano Melgar, no yo, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? No va a decir, profe, quiero poner la denuncia, por favor, en la comisaría más cercana. No, el autor de los poemas es Mariano Melgar. Yo soy una víctima que va a declamar nada más sus poemas para poder deleitarte. Empieza. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino, pero no como el mío, por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué dime te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? ¿Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo, con que así ha de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Segundo poema. Te fuiste sin reparar que me dejabas llorando, sin más consuelo, que llorar triste tu ausencia, como en un argel de penas y de tormentos. Te fuiste al fin, dulce dueño. Lloraré toda mi vida, como ya pierdo en tu ausencia mi consuelo, y en tus apacibles ojos pierdo mis dos luceros. Tercer poema dedicado a Mariano Melgar. Si de ese labio del amor portento, un te amo no he de oír, sigo de lado era sabroso evento, forzoso es mi partir. De esos divinos ojos fascinantes muy lejos marcharé, mas sus celestes rayos abrasantes doquiera sentiré. En este pecho angelical, mujer, tu imagen se grabó, y en vano es batallar contra el poder que mi alma esclavizó. Adiós delicia de ilusión perdida, que en un delirio vi. Adiós estrella de mi incierta vida, ¿te acordarás de mí? Siguiente poema. Todo mi afecto puso en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así, si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor, amor no quiero más amar. Mi gloria fue otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera, fuera bajeza que durara mi esmero. Amor, amar no quiero más amar. Y el último poema que se llama Soneto a la mujer, ¿ya? En esta antología, en homenaje al maestro Mariano Melgar. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil y miserable, no nació para ser aborrecida, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida, porque es flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera, si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdito o primera, la mujer no ha nacido para nada. Jóvenes, cuídense muchísimo. Espero que les haya gustado la clase. Les hemos dado varias alternativas de aprendizaje.
diapositivas, videos de retroalimentación, explicación, declamación. Más engreídos no pueden estar, ¿ah? Tienen toda una batería de preguntas para que sigan resolviendo y también tienen las diapositivas que en el transcurso de la mañana los vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Cuídense, nos vemos más tarde con un siguiente curso. Nos vemos, cuídense. Buenos días. Nos vemos, ¿ah? Nos vemos.